Hola, ¿qué tal? Bueno, pues recuerda darle like y suscribirte. La Segunda Guerra Mundial. A ver, sin tanto rollo. Cuando culmina la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? Recuerda que ese video ya lo hicimos de la Primera Guerra Mundial. Entonces ese Tratado de Versalles entró en vigor a partir del 10 de enero de 1920. Oiga usted, pues yo no sé de qué se queja. Muchos entendieron este tratado impositivo, así que el Imperio Alemán pues tenía muchas deudas y restricciones. Esto generó enormes resentimientos en la población alemana y la sensación de que la deuda sería imposible de pagar a las naciones victoriosas. Contrapunto, 3 pesos. Esta es boleta de empeño. Perdón, señor. Especialmente el artículo 231, que reconocía la responsabilidad de Alemania por la guerra y su imputabilidad legal por los daños ocasionados. Yo soy el culpable, señor policía. Aquí está mi tarjeta. Así que la derecha alemana utilizó ese artículo como elemento central de la campaña contra el tratado y mucha gente lo veía indignante. También obligaban a reducir drásticamente al ejército alemán y se puso fin al servicio militar obligatorio, se suprimió la aviación, la artillería pesada y los submarinos. ¡Te salvaste de mí, maldito! La verdad, sería imposible explicar la Segunda Guerra Mundial en un solo video. Mira, cállate, mejor. Pero a manera de resumen, Alemania también tuvo que renunciar a todas sus colonias y acceder a la entrega de los territorios invadidos a países como Francia, Dinamarca o Polonia. Dale, bueno, ya, man. Total, tu onda es tu onda. Así que el chiste es que Alemania estaba muy endeudada, a veces tenía que pagar en especie, estaba mal. Y repito, esto generó mucho resentimiento. Ahora, esto llevó a tener una gran inestabilidad económica y unas condiciones devastadoras para Alemania. No tengo dinero ni nada que dar. Esa inestabilidad pues dio paso para que movimientos políticos extremistas tuvieran eco en la población, como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, dirigido por Adolf Hitler y su partido nazi, que poco a poco iba sumando simpatizantes y seguidores deseosos de revertir lo firmado en Versalles. Hola, nacos frijoleros. Ellos prometían recuperar el territorio perdido, devolver a Alemania su posición de gran potencia, crear un gobierno fuerte y autoritario y muchas cosas más. El chiste era atraer a mucha gente prometiendo. ¿Dónde habré escuchado tantas promesas? Yo soy el miembro que todos ustedes necesitan y que están esperando, y por eso me han elegido, compañeros. Bueno, también de forma absurda, el partido nazi al que Hitler pertenecía afirmaba que los judíos y los comunistas eran los responsables de los problemas de Alemania. Así que en 1933 Hitler exige ser nombrado canciller porque su partido fue uno de los más votados en elecciones parlamentarias, así que fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. Aunque el presidente no quería por la presión, no le quedó de otra más de que aceptarlo. No me hagas de ¿qué? Así que como canciller, Hitler se dedicó a destruir la democracia y construir una dictadura. El presidente Hindenburg fallece en 1934 y Hitler se proclama Führer, o sea, el líder de Alemania. A partir de ese momento, Hitler fue el dictador de Alemania. Firmó un decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado, así que las libertades individuales quedaban totalmente suspendidas hasta nuevo aviso. Se restringió también la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión, y se estableció el secreto de las comunicaciones. ¡Qué bueno! Porque tengo un asunto que arreglar. Una vez en el poder, Hitler contravino lo pactado en el Tratado de Versalles, ordenó de inmediato el rearme del país, incrementó el gasto armamentístico, empezó su política expansionista con la anexión de Austria en marzo de 1938, posteriormente anexó una zona fronteriza y decide invadir Checoslovaquia en marzo de 1939. Está cabrón el vato, ¿eh? Alemania y Rusia
Entonces firman un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939 y una semana después Alemania invade Polonia, mintiendo que Alemania había sufrido un ataque en una radiodifusora. Hemos convocado para informarles que el mundo está en peligro. Agarraron a agricultores, los vistieron de militares, hicieron creer que habían invadido una radiodifusora, al final los mataron y ese fue el pretexto, porque eso fue planeado para seguir extendiéndose. Así que en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia. Si lo atacan por la retaguardia, ¿cómo se defiende? ¿Cuántos son? El 17 de septiembre la URSS también invade Polonia y se reparten el territorio con los alemanes. Así que Gran Bretaña y Francia se ponen del lado polaco y le declaran la guerra gracias a la táctica denominada Blitzkrieg. Ese término es un vocablo alemán que literalmente se traduce como guerra relámpago y se usa para referirse a una táctica militar que está basada en desarrollar una campaña rápida y contundente. Así que de esta forma el ejército alemán invadió gran parte de Europa y siguió avanzando. A ti te voy a romper todo lo que se llama cara. ¿Tú y cuántos más? La ambición de Hitler no tenía límites y así se fue apoderando de Dinamarca y Noruega en abril de 1940, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo y Francia en mayo de 1940, Yugoslavia y Grecia en abril de 1941 y poco a poco va invadiendo más países. Incluso en junio de 1941 atacó de forma sorpresiva a la URSS, su país aliado en la invasión de Polonia, es decir, lo traicionó. Y me avisa si hay alguien que te impida jugar a gusto. Inglaterra entra a la guerra, no le quedó de otra. Alemania inicia una guerra aérea sobre Inglaterra, pero la pierde. Así que el primer ministro británico Winston Churchill es recordado por un gran discurso dirigido a su nación con frases como seguiremos hasta el final, nunca nos rendiremos, ya que Inglaterra resistía los embates de ataques alemanes, y ese discurso pues le daba confianza a los británicos de no rendirse. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética, pero el endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo evitó que los alemanes pues capturaran ciudades claves, ¿no? Esas ciudades claves pues eran Leningrado y Moscú, así que las tropas soviéticas pues lanzaron una importante contraofensiva que expulsó permanentemente a las fuerzas alemanas a las afueras de Moscú. Ándale, güey, ándale, güey, ándale, güey. En esos momentos, Japón se expandía también por China, así que Estados Unidos pues se mantenía neutral con los dos. Sin embargo, para Estados Unidos, la expansión de Japón le parecía amenazante y de esta manera apoya a China, sanciona a los japoneses congelando sus activos y prohibiéndole exportaciones. Así que Japón, el 7 de octubre de 1941, ataca por sorpresa la base militar de Pearl Harbor en Hawái, donde la Armada de Estados Unidos tenía el cuartel general de la Flota del Pacífico. No quise ofenderte para nada. Esto provocó pues que Estados Unidos no le quedara de otra y también entrara a la guerra. Alemania entonces tenía como aliados a Italia de Mussolini y también se añadió Japón, que le respondieron a Estados Unidos con su propia declaración de guerra. Ya había una tensión y muchos combates por el mundo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. El 28 de julio entonces, Stalin, de la Unión Soviética, emitió la famosa Orden 227. Es decir, esa orden se conocía como ni un paso atrás, ya que cualquier militar que se rindiera o civil que se rindiera tenía que ser fusilado en ese instante por traición. Así que Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos pues se aliaron también, y en mayo de 1942 la Real Fuerza Aérea Británica lleva a cabo un asalto en la ciudad alemana de Colonia con 1000 bombardeos.
Esta fue la primera batalla en territorio alemán, que siguió durante los siguientes 3 años. Las fuerzas aéreas aliadas bombardearon sistemáticamente ciudades y plantas industriales de todo el Reich, que para 1945 pues había quedado reducida a escombros. Esta es una jugarreta de tranca. Ya me las pagará cuando despierte. Así que Estados Unidos también avanzaba, la URSS también. Así que en julio de 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia, derrocaron a Mussolini, aliado de Hitler. Las tropas alemanas destacamentadas en Italia tomaron el control de la mitad del norte de la península y siguieron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las autoridades militares italianas, pues fue rescatado nuevamente por comandos de la SS de Alemania en septiembre y establecen pues un régimen neofascista en el norte de Italia. ¡Hola! ¡Estás en la cola! ¿Qué? Las tropas alemanas continuaron ocupando el norte de Italia hasta que se rindieron el 2 de mayo de 1945. El 6 de junio de 1944, como parte de una enorme operación militar, más de 150,000 soldados pues se desembarcaron en Francia y liberaron Francia. Creo que me agarró un rayo. Mire cómo me dejó. Los soviéticos también iniciaron una ofensiva el 12 de enero de 1945 en la que liberaron el oeste de Polonia y obligaron a Hungría, aliada del Eje, a rendirse. Así que las tropas estadounidenses también cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. Así que pues se crearon varios frentes, ¿no? Como lo podemos observar. Pues exijo justicia. Y se hará. Ya les he dicho a ustedes que están prohibidos los malos tratos. Quedan arrestados los 3. Fueron cercando todo hasta que el 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, pues Hitler no le quedó de otra y se suicidó el 7 de mayo de 1945. Soy Yori, enemigo de apaches. No, hombre, yo soy amigo. ¿Quién les dijo eso, hombre? ¿Cómo andan con chismes? Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra, también en el Pacífico, ya que Estados Unidos pues nada más y nada menos que arrojó 2 bombas atómicas, una sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, cargada de uranio 235, bautizado como Little Boy, y otra bomba en Nagasaki, cargada de plutonio 239, llamada como Fat Man, donde murieron 120,000 civiles. Japón se rindió formalmente entonces el 2 de septiembre de 1945, que es donde termina la Segunda Guerra Mundial. Las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. La verdad, contar esta historia da tristeza. Se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia, escenario de tremendas atrocidades, campos de concentración y de exterminio por las ideas de racismo de Hitler, que desembocaría en el Holocausto. Estos históricos procesos sentaron las bases para el desarrollo de una justicia internacional y la creación de una nueva legislación que fuera más allá de la justicia propia de cada país. ¿Puede el acusado, por favor, ponerse de pie? Entonces, pues amigas y amigos, este fue el resumen corto de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y comparte. Gracias.